Llamó a la puerta de la mansión de un extraño que vendía naranjas para ayudar a su madre enferma. Pero cuando entró y vio una foto enmarcada de su madre en la pared, todo cambió. ¿Por qué está la foto de mi mamá en tu casa?, preguntó ella al propietario multimillonario. Y lo que dijo después los dejó a ambos en shock. El sol ardía sobre Sofía mientras caminaba lentamente por las calles del barrio rico, sosteniendo una pesada bolsa de plástico llena de naranjas. Solo tenía 9 años, pero caminaba con el peso de alguien mucho mayor. Le dolían los pies por horas de caminata y tenía el estómago vacío desde la mañana. No se quejó. Cada paso que daba era por su madre, Laura, que yacía enferma en casa, incapaz de trabajar y necesitada de medicamentos que no podían permitirse. Vender naranjas era todo lo que Sofía podía hacer. Iba de casa en casa, llamando a puertas grandes, esperando que alguien comprara algo. La mayoría de la gente la ignoró. Algunos decían que no y cerraban sus puertas sin mirarla 2 veces. Ella no se rindió. Su madre siempre le había dicho que se mantuviera fuerte y que nunca dejara de intentarlo. Entonces vio la puerta más grande que jamás había visto. Detrás había una enorme mansión con paredes blancas y ventanas altas, rodeada de hermosas flores y árboles. Se quedó quieta, mirando fijamente por un momento. La casa parecía un palacio de un libro de cuentos. Pero también había algo triste en ella. Estaba demasiado tranquila, como si nadie viviera realmente allí. Sofía respiró profundamente y caminó hacia la puerta. Presionó el pequeño botón en la pared. Pasaron segundos y Sofía pensó que tal vez no había nadie en casa. Luego escuchó un crujido proveniente del altavoz. ¿Quién es?, preguntó una voz profunda. Sofía se aclaró la garganta. Hola, señor. Mi nombre es Sofía. Estoy vendiendo naranjas. ¿Le gustaría comprar algunas? Son muy frescas y dulces. Hubo un largo silencio. Sofía esperó, su corazón latiendo rápido. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la voz volvió a hablar. ¿Cuánto? El rostro de Sofía se iluminó de esperanza. 5 naranjas por $2, señor. O 10 por $3. Es un precio realmente bueno. Otra pausa. Entonces la voz dijo, espera ahí. Sofía esperó junto a la puerta, moviendo la pesada bolsa de una mano a la otra. Tenía los brazos cansados y la garganta seca. No había bebido agua en horas. Pero si este hombre le compraba naranjas, hoy podría comprar la medicina de su madre. Ese pensamiento la mantuvo fuerte. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó pasos acercándose. La puerta zumbó y se abrió fuerte y lentamente. Un hombre alto estaba frente a ella. Vestía ropa cara, camisa blanca limpia y pantalones negros perfectamente planchados. Sus zapatos eran brillantes y su reloj parecía haber costado más que toda la casa de Sofía. Su rostro era guapo pero cansado, con ojos tristes que parecían cargar pesados pensamientos. Su cabello tenía algo de gris, aunque no parecía muy viejo. Este era Alejandro, aunque Sofía aún no sabía su nombre. Miró a la niña con su uniforme escolar desgastado y sus zapatos sucios. Por un momento, algo extraño parpadeó en sus ojos. Quizás sorpresa, quizás confusión. Pasa, dijo en voz baja. Sofía dudó. Su madre siempre le había advertido que nunca entrara en casas de extraños, pero el hombre no parecía peligroso. Parecía solo y muy triste. Está bien, dijo Alejandro, al ver la preocupación en su rostro. Compraré todas tus naranjas. Puedes quedarte aquí junto a la puerta si estás asustada. Todas. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por el shock. Tenía 20 naranjas en su bolsa. Eso serían $6. Eso era más dinero de lo que normalmente ganaba en 3 días enteros. Sí, todas ellas. Alejandro sacó su billetera del bolsillo, pero luego se detuvo y la miró con más atención. ¿Cuándo comiste por última vez? El estómago de Sofía rugió fuerte, respondiendo por ella. Sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y miró hacia sus pies.
El rostro cansado de Alejandro se suavizó. Entra. Déjame traerte algo de comer primero. Luego te pagaré por las naranjas. Sofía sabía que no debía entrar, pero tenía tanta hambre que le dolía. Y la voz del hombre era suave, aunque sus ojos parecían tristes. Ella asintió lentamente y lo siguió a través de la puerta. El jardín era aún más hermoso de cerca. Crecían rosas rojas, lirios blancos y flores moradas cuyos nombres no conocía por todas partes. Un camino de piedra suave conducía a la puerta principal de la mansión. Todo parecía perfecto, como una foto de una revista. Pero también se sentía vacío, como un jardín sin niños jugando en él. Alejandro abrió la gran puerta principal y Sofía entró. Ella jadeó en voz alta. La mansión era enorme. El techo era tan alto que tuvo que inclinar la cabeza completamente hacia atrás para verlo. Todo estaba brillante y limpio. Suelos de mármol, luces de cristal colgando del techo, muebles suaves que parecían como si nadie se hubiera sentado nunca en ellos. Grandes cuadros y marcos dorados colgaban de las paredes. Pero la casa se sentía fría. No fría como el hielo, sino fría como la soledad. No había sonidos de cocina, ni voces, ni risas, ni música, solo silencio que hizo que Sofía se sintiera un poco asustada. «Espera aquí», dijo Alejandro, señalando una silla cerca de la entrada. «Te traeré algo de comer». Sofía se sentó con mucho cuidado, temerosa de ensuciar la costosa silla con su viejo uniforme. Sus ojos se movían por la habitación, asimilándolo todo. Así era ser rico. Este hombre tenía una mansión, cosas hermosas, probablemente más dinero del que jamás podría gastar. Pero ¿por qué parecía tan triste? ¿Por qué su casa se sentía tan vacía? Entonces Sofía lo vio. En una pequeña mesa de madera cerca de la escalera, había una foto en un hermoso marco dorado. El marco era brillante y parecía caro, pero la foto del interior era un poco vieja y descolorida. Sofía se puso de pie lentamente y caminó más cerca. Su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Cogió el marco con ambas manos, que ahora temblaban. La mujer de la foto parecía más joven y mucho más saludable de lo que Sofía recordaba. Llevaba un bonito vestido azul y se reía de quienquiera que estuviera tomando la foto. Su cabello era largo y oscuro, fluyendo sobre sus hombros. Su sonrisa era brillante y llena de alegría. El tipo de sonrisa que Sofía no había visto en el rostro de su madre en mucho tiempo. Pero Sofía conocía esa cara. La veía todos los días. Aunque la mujer de la foto se veía tan diferente, tan feliz, tan llena de vida, Sofía sabía exactamente quién era. Era su madre. Era Laura. Las manos de Sofía temblaron mientras sostenía el marco con más fuerza. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Por qué estaba la foto de mamá en la casa de este rico extraño? Su madre nunca había mencionado que conocía a gente rica. De hecho, su madre nunca habló de su vida antes de que naciera Sofía. Cada vez que Sofía preguntaba por su padre o por los viejos tiempos, mamá se quedaba muy callada. Sus ojos se llenaban de tristeza y cambiaba de tema rápidamente. Sofía se quedó congelada, mirando la fotografía. Su mente estaba llena de preguntas que caían unas sobre otras como olas. ¿Cómo conoció este hombre a su madre? ¿Por qué tenía esta foto? ¿Y por qué su mamá se veía tan feliz en ella? ¿Más feliz de lo que Sofía la había visto jamás? Escuchó pasos detrás de ella y rápidamente se dio la vuelta. Alejandro había regresado, llevando una bandeja con un plato de sándwiches, algunas galletas y un vaso alto de jugo frío. Pero cuando vio lo que Sofía sostenía, se detuvo en seco. La bandeja tembló en sus manos. Su rostro se puso completamente blanco, como si toda la sangre se hubiera drenado de él. Sus ojos se fijaron en la fotografía, luego se movieron hacia el rostro de Sofía y luego nuevamente hacia la fotografía. Por un largo momento, nadie habló. El silencio en la casa grande se sentía aún más pesado ahora. «Esa es mi mamá», dijo Sofía en voz baja, su voz apenas un susurro. Levantó el marco para que él pudiera verlo mejor, a pesar de que ya lo estaba mirando.
¿Por qué está la foto de mi mamá en tu casa? La boca de Alejandro se abrió, pero no salieron palabras. Parecía como si alguien acabara de darle la noticia más impactante del mundo. La bandeja en su mano tembló aún más y el jugo en el vaso se onduló. Colocó con cuidado la bandeja sobre una mesa cercana, moviéndose muy lentamente, como si tuviera miedo de que se cayera. Luego se volvió hacia Sofía, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tu madre. Su voz se quebró cuando habló. ¿Cómo se llama tu madre? Laura, respondió Sofía. Su nombre es Laura. Alejandro dio un paso atrás y extendió la mano para estabilizarse contra la pared. Su respiración se había vuelto rápida y superficial. Ahora miró el rostro de Sofía con más atención, estudiando sus ojos, su nariz, la forma de su rostro, como si estuviera buscando algo. Laura, repitió, y la forma en que dijo el nombre de su madre hizo que sonara como una oración y una pregunta a la vez. Laura, ¿es ella tu madre? Sofía asintió, confundida por la extraña reacción del hombre. ¿Por qué actuaba tan raro? ¿Y por qué parecía que estaba a punto de llorar? Señor, ¿está bien? Ella preguntó, preocupada ahora. ¿Conoce a mi mamá? Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que mostraba lo molesto y confundido que estaba. Caminó hasta la silla más cercana y se sentó pesadamente como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿La conozco?, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Sofía. Sí, la conocía. Hace mucho tiempo. Miró a Sofía con los ojos que ahora brillaban con lágrimas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años, señor. Cumpliré 3 de enero de 2010 meses. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. Sus manos temblaban. Sofía nunca había visto a un hombre adulto parecer tan conmocionado antes. La asustó un poco. ¿Dónde está tu madre ahora? Alejandro preguntó, abriendo los ojos de nuevo. Había algo desesperado en su voz. ¿Dónde está Laura? Ella está en casa, señor. En nuestro apartamento. Está muy enferma. Por eso vendo naranjas, para comprarle medicinas. Los ojos de Sofía comenzaron a llenarse de lágrimas mientras pensaba en su madre acostada en el colchón delgado, tosiendo y débil. El doctor dice que necesita medicamentos que cuestan $30. He estado tratando de ahorrar, pero... Llévame con ella, interrumpió Alejandro, poniéndose de pie de repente. Por favor, llévame con tu madre ahora mismo. Sofía dio un paso atrás, sorprendida por la urgencia de su voz. Pero no entiendo. ¿Por qué tiene su foto? ¿Cómo conoces a mi mamá? Alejandro miró a la niña parada ante él, agarrando la fotografía como si fuera algo precioso. Podía ver a Laura en su cara. Los mismos ojos, la misma expresión suave, incluso la misma forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundida. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría atravesarle el pecho. ¿Podría ser posible después de todos estos años? Sofía, dijo, tratando de mantener su voz firme, aunque todo dentro de él temblaba. Necesito preguntarte algo muy importante. ¿Tienes un padre? El rostro de Sofía decayó. Era la pregunta que más odiaba en el mundo. La pregunta que hacía que los otros niños de la escuela se burlaran de ella. La pregunta que la hacía sentir diferente e incompleta. No, señor, dijo en voz baja, mirando sus zapatos desgastados. No tengo papá. Somos solo mamá y yo. Siempre hemos sido mamá y yo. Algo se rompió dentro de Alejandro ante esas palabras. Un sonido salió de su garganta, no exactamente un sollozo, pero cerca de él. Se cubrió la cara con las manos por un momento, tratando de controlar las emociones que lo inundaban. Cuando volvió a mirar hacia arriba, tenía los ojos rojos y húmedos por las lágrimas. Sofía, dijo, con la voz llena de emoción. Yo creo que podría saber por qué tu madre nunca te habló de tu padre. Y creo que podría saber por qué tuvo que irse y criarte sola.
Pero necesito verla. Necesito hablar con ella. Hay cosas que sucedieron hace mucho tiempo que necesitan ser explicadas. Sofía estaba completamente confundida ahora. Nada tenía sentido. ¿Por qué lloraba este rico extraño? ¿Por qué se preocupaba tanto por su madre? ¿Y qué quiso decir con saber por qué su mamá la crió sola? No entiendo, dijo Sofía, con voz pequeña y asustada. Alejandro se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Sofía. De cerca, podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Este poderoso hombre rico estaba llorando, llorando de verdad, y Sofía no sabía qué hacer. Sé que no lo entiendes, dijo Alejandro suavemente. Y sé que todo esto es muy confuso y tal vez un poco aterrador, pero por favor, confía en mí. Nunca te haría daño a ti ni a tu madre. Solo necesito verla. La he estado buscando durante tantos años y ahora. Su voz se quebró. ¿Estabas buscando a mi mamá? Sofía miró con los ojos muy abiertos. Sí, susurró Alejandro. La he estado buscando durante 10 años. La mente de Sofía estaba acelerada. 10 años. Ella tenía 9 años. Eso significaba que él había estado buscando a su madre desde antes de que Sofía naciera, o tal vez justo después de su nacimiento. Un pensamiento comenzó a formarse en la cabeza de Sofía. Un pensamiento tan grande y tan aterrador y tan imposible que casi no se atrevió a pensarlo. Pero una vez que estuvo allí, no pudo hacer que desapareciera. Señor, dijo lentamente, con la voz temblorosa. ¿Por qué ha estado buscando a mi mamá durante 10 años? Alejandro la miró por un largo momento. Quería decirle la verdad en ese mismo instante. Quería decir las palabras que ardían en su corazón, pero no podía. Todavía no. No hasta que estuviera seguro. No hasta que hablara con Laura y comprendiera lo que había pasado hacía tantos años. Eso es algo de lo que necesito hablar con tu madre primero, dijo en voz baja. Pero Sofía, te prometo que pase lo que pase, todo va a estar bien. Mejor que bien. Se puso de pie y sacó su billetera de nuevo. Esta vez sacó varios billetes y se los entregó a Sofía. Ella miró hacia abajo y jadeó. Tenía 5 billetes de $20 en la mano. $100. Esto es demasiado, dijo Sofía, tratando de devolver el dinero. Las naranjas solo costaron $6 y ya me diste dinero para la medicina de mi mamá. Guárdalo, dijo Alejandro con firmeza pero con amabilidad. Úsalo para la medicina de tu madre, para la comida y para cualquier otra cosa que ambos necesiten. Y Sofía hizo una pausa, mirándola con una emoción tan intensa que hizo que su corazón se acelerara. Dile a tu madre que Alejandro quiere verla. Dile que sé que está viva ahora y que no estoy enojado. Díselo. Dile que solo quiero hablar. Alejandro, repitió Sofía. ¿Ese es tu nombre? Sí. La mente de Sofía estaba dando vueltas aún más rápido ahora. Miró la fotografía que aún sostenía en sus manos. ¿Amaste a mi mamá? El rostro de Alejandro se arrugó por la emoción. Una lágrima rodó por su mejilla y no se molestó en limpiarla. Sí, dijo simplemente. La amé más que a nada en el mundo. Y nunca paré. Sofía no supo qué decir a eso. Tenía tantas preguntas, pero de repente sintió que necesitaba volver a casa con su madre. Necesitaba contarle a su mamá sobre esta cosa extraña, maravillosa y confusa que acababa de suceder. Debo irme, dijo Sofía. Debo ir a casa y decirle a mi mamá. Espera, dijo Alejandro. Fue a un pequeño escritorio en la esquina y escribió algo en una hoja de papel. Este es mi número de teléfono y mi dirección, aunque ahora ya sabes dónde vivo. Dile a tu madre que me llame, o si no llama, tráela aquí. Hizo una pausa, luciendo inseguro. O dime dónde vives y yo iré a verte. Lo que la haga sentir segura. Sofía tomó el papel con cuidado y lo dobló. Lo puso en su bolsillo junto con el dinero. Vivo en los viejos apartamentos de la calle 7, dijo. Edificio C, habitación 12. Pero,
pero nuestro lugar es muy pequeño y no tan bonito como este. Eso no me importa, dijo Alejandro rápidamente. Solo necesito verla. Sofía asintió. Volvió a colocar la fotografía sobre la mesa con cuidado y luego recogió su bolsa vacía. Los sándwiches y el jugo que Alejandro había traído ahora estaban olvidados. Ninguno de los dos pensaba más en la comida. Alejandro la acompañó hasta la puerta, luego se detuvo. Sofía, dijo. Una pregunta más. ¿Tu madre alguna vez habla del pasado? ¿Sobre alguien que ella conocía? Sofía negó con la cabeza. No, señor. Cuando le pregunto por los viejos tiempos o por mi padre, se pone muy triste y callada. Nunca quiere hablar de eso. Siempre dice que el pasado es el pasado y que debemos centrarnos en el hoy. Alejandro asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Ya veo. Pero a veces, continuó Sofía, tarde en la noche, cuando cree que estoy dormida, la oigo llorar y a veces susurra un nombre. Creo que el nombre es Alejandro. Las rodillas de Alejandro casi cedieron. Agarró el marco de la puerta para estabilizarse. ¿Dice mi nombre?, preguntó, con la voz apenas audible. Sí, dijo Sofía. Suena muy triste cuando lo dice, como si decir el nombre le doliera. Por un momento, Alejandro no pudo hablar, no pudo respirar, no pudo pensar. Laura había estado diciendo su nombre todos estos años. Ella no lo había olvidado. Había estado pensando en él incluso después de todo lo que había pasado. Vete, finalmente logró decir. Vete a casa con tu madre. Dale la medicina que necesita. Y por favor, dile que necesito verla. Sofía asintió y salió por la puerta. Pero antes de alejarse, se dio la vuelta una vez más. Señor, quiero decir, Alejandro dijo. ¿Eres mi papá? La pregunta flotó en el aire entre ellos como un delicado adorno de cristal que podría romperse en cualquier momento. Alejandro miró a esta niña valiente y dulce que había entrado en su vida vendiendo naranjas, y su corazón se rompió y sanó al mismo tiempo. Aún no lo sé con certeza, dijo honestamente. Pero Sofía, creo que podría ser. Y si lo soy, su voz se quebró de emoción. Si lo soy, entonces lamento muchísimo no haber estado allí para ti. Lamento que hayas tenido que crecer sin padre. Lamento que tu madre haya tenido que luchar sola. Porque si hubiera sabido que existías, nada en este mundo podría haberme detenido. Sofía sintió ahora lágrimas rodando por sus propias mejillas. No entendía completamente todo lo que había sucedido, pero entendía lo suficiente. Entendió que este hombre había amado a su madre. Entendió que algo había salido mal hace mucho tiempo y entendió que tal vez, solo tal vez, sus oraciones por una familia estaban a punto de ser respondidas. Le diré a mi mamá, dijo. Le contaré todo. Y con eso, Sofía se dio la vuelta y corrió por el camino, a través del jardín y salió por la puerta. Corrió todo el camino a casa, con el corazón latiendo fuerte, el dinero apretado en su mano y una esperanza que nunca antes había sentido creciendo en su pecho. Sofía corrió por las calles, su bolsa vacía rebotando contra su costado. Ya no se sentía cansada. No notó el sol caliente ni sus pies doloridos. Lo único en lo que podía pensar era en volver a casa con su madre. Cuando finalmente llegó al antiguo edificio de apartamentos de la calle 7, subió corriendo las escaleras de 2 en 2. El edificio se estaba cayendo a pedazos, la pintura se despegaba de las paredes, las escaleras crujían a cada paso y un olor a humedad que nunca desaparecía. Pero era el hogar. Llegó a la habitación 12 y abrió la puerta. No estaba cerrada. De todos modos, no tenía nada que valiera la pena robar. «Mamá», gritó Sofía, respirando con dificultad por correr. «Mamá, no creerás lo que pasó». El apartamento era solo una pequeña habitación con un pequeño baño en la esquina. Había un colchón delgado en el suelo donde ambas dormían, una pequeña mesa con 2 sillas y un plato caliente para cocinar. Las paredes estaban manchadas y agrietadas, y la única ventana tenía un pestillo roto.
Laura yacía sobre el colchón cubierta con su única manta, a pesar de que el día era cálido. Cuando escuchó la voz de Sofía, trató de sentarse, pero el movimiento la hizo toser, una tos profunda y dolorosa que le sacudió todo el cuerpo. «Sofía», dijo Laura débilmente cuando dejó de toser. «Vuelves temprano. ¿Pasó algo?» Sofía se arrodilló junto a su madre y sacó el dinero de su bolsillo. «Mamá, mira. Un hombre compró todas mis naranjas y me dio estos $100. Podemos comprar tu medicina ahora y todavía nos queda dinero para comida». Los ojos de Laura se abrieron mientras miraba los billetes en la mano de Sofía. «¿Qué? Sofía, eso es demasiado dinero. ¿Robaste esto?» «No, mamá. Lo prometo. Un hombre me lo dio. Un hombre rico que vive en una enorme mansión. Fue muy amable». Entonces, Sofía se detuvo de repente, recordando la fotografía. Su entusiasmo se desvaneció y fue reemplazado por confusión y una docena de preguntas. Laura vio el cambio en el rostro de su hija. «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa?» Sofía respiró profundamente. «Mamá, el nombre del hombre es Alejandro». El color se drenó del rostro de Laura instantáneamente. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Su mano voló hacia su boca y sus ojos se abrieron de par en par por el shock y el miedo. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», susurró Laura. «Se llama Alejandro», repitió Sofía. «Y mamá, él tenía una foto tuya en su casa. Una foto tuya cuando eras más joven, sonriendo con un vestido azul». Laura comenzó a temblar. No por la fiebre o la enfermedad, sino por puro terror. Agarró los brazos de Sofía, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan débil. «Sofía, escúchame con mucho cuidado», dijo Laura, su voz urgente y asustada. «¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo él? ¿Te hizo daño?» «No, mamá. No me hizo daño. Fue amable. Lloró cuando le dije que eras mi madre. Dijo que te ha estado buscando durante 10 años. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo conoces?» Laura soltó a Sofía y se cubrió la cara con las manos. Todo su cuerpo temblaba ahora. «Oh, no», gimió. «Oh, no, no, no. Esto no puede estar pasando. Nos encontró. Después de todo este tiempo, nos encontró». «Mamá, me estás asustando», dijo Sofía, y comenzaron a formarse lágrimas en sus ojos. «¿Por qué tienes tanto miedo? Alejandro parecía una buena persona. Nos dio dinero. Quiere ayudar». «Tú no entiendes», gritó Laura, y luego comenzó a toser de nuevo. Esta vez la tos fue peor y duró más. Cuando finalmente se detuvo, había lágrimas corriendo por su rostro. «Sofía, tenemos que irnos. Tenemos que empacar lo que podamos llevar y salir de esta ciudad esta noche». «¿Qué? ¿Por qué?» Sofía estaba completamente confundida ahora. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué tenemos que huir?» Laura trató de ponerse de pie, pero estaba demasiado débil. Volvió a caer al colchón, respirando con dificultad. «Porque su familia nunca nos dejará estar juntos, porque intentarán alejarte de mí, porque...» Rompió a sollozar. «Porque te he estado escondiendo de él durante 9 años y ahora que sabe de ti, todo lo que hice para protegernos puede que ya no importe». Sofía se sentó junto a su madre, con la mente tambaleándose. ¿Protegernos? ¿Protegernos de qué? ¿De quién? Laura miró el rostro confundido e inocente de su hija y se dio cuenta de que ya no podía correr. Estaba demasiado enferma, demasiado débil y demasiado cansada. Y tal vez era hora de que la verdad finalmente saliera a la luz. Había llevado este secreto durante tanto tiempo y la había carcomido como una enfermedad. «Sofía», dijo Laura suavemente, secándose las lágrimas. «Necesito decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero tenía demasiado miedo». Sofía tomó la mano de su madre y la sostuvo con fuerza. «¿Qué es, mamá?» Laura respiró temblorosamente.
Alejandro. Alejandro es tu padre. Aunque Sofía lo había sospechado, aunque una parte de ella lo supo desde el momento en que Alejandro comenzó a llorar, escuchar las palabras en voz alta las hizo reales de una manera que la dejó sin aliento. «Es mi papá», susurró Sofía. «¿De verdad?» «Sí», dijo Laura, las lágrimas fluyendo libremente. «Él es tu padre, y lo amaba, Sofía. Lo amaba tanto que me dolía. Era amable, gentil y bueno. Todo en él era maravilloso». «Entonces, ¿por qué lo dejaste?», preguntó Sofía, con la voz quebrada. «¿Por qué no le dijiste de mí? ¿Por qué hemos estado viviendo así cuando él tiene tanto dinero y podría habernos ayudado?». El rostro de Laura se arrugó por el dolor y el arrepentimiento. «Porque no tuve elección», dijo ella. «Porque su madre, tu abuela, es una mujer poderosa y terrible que no creía que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo. Cuando descubrió que estaba embarazada de ti, vino y me amenazó». «¿Te amenazó? ¿Cómo?». Laura cerró los ojos y recordó ese terrible día de hace 10 años. «Vino a mí en medio de la noche con 2 hombres grandes. Me dijo que si no desaparecía y nunca contactaba a Alejandro de nuevo, ella se aseguraría de que yo fuera a prisión. Dijo que me acusaría de robarle a su familia y que tenía suficiente dinero y poder para asegurarse de que me encerraran para siempre. Dijo que Alejandro nunca me creería a mí por encima de su propia madre». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Eso es horrible. Ella me dio $1000 y me dijo que abandonara la ciudad inmediatamente», continuó Laura. «Dijo que si alguna vez intentaba contactar a Alejandro o contarle sobre el bebé, ella me destruiría. Y Sofía, yo estaba tan asustada. Tenía solo 20 años, estaba embarazada, sin familia y sin dinero. No sabía qué hacer. Pero, ¿por qué no le dijiste a papá, quiero decir, a Alejandro, la verdad? ¿Por qué no dejaste que te ayudara?». «Porque lo intenté», sollozó Laura. «Lo llamé al día siguiente desde la estación de autobuses. Quería contarle todo, pero su madre contestó el teléfono. Me dijo que Alejandro nunca quería volver a verme, que él sabía que yo solo buscaba su dinero, y que si volvía a llamar, ella me haría arrestar. Luego colgó. No sabía si era verdad o si estaba mintiendo, pero era tan joven y estaba tan asustada. Así que subí a ese autobús y me fui. Fui a otra ciudad y te tuve allí sola. Te llamé Sofía porque significa, la que tiene sabiduría, y eras la cosa más amada en mi vida. Mamá». Sofía estaba llorando ahora también. «Me dije a mí misma que te estaba protegiendo», dijo Laura. «Me dije a mí misma que estarías mejor sin saber de un padre que supuestamente no te quería. Pero la verdad es que fui una cobarde. Debería haber luchado más duro. Debería haber encontrado una manera de decirle la verdad a Alejandro. En cambio, corrí y seguí corriendo. ¿Y ahora?». Miró alrededor de su pequeño y roto apartamento. «Ahora míranos. Estás vendiendo naranjas en la calle para comprar medicina para mí porque estoy demasiado enferma para trabajar. A esto nos ha llevado mi miedo». Sofía abrazó a su madre y la sostuvo fuerte. Ambas lloraron juntas por los años perdidos, por la pobreza y la lucha, por la familia que debería haber sido pero que nunca fue. Después de un largo momento, Sofía se apartó y miró a su madre con determinación en sus jóvenes ojos. «Mamá», dijo con firmeza. «Alejandro no sabía. No sabía nada de mí. Su madre les mintió a ambos». «Lo sé», susurró Laura. «Ahora me doy cuenta de eso, pero Sofía, su madre todavía está viva. Todavía tiene todo ese poder». «Pero él no dejará que nos haga daño», interrumpió Sofía. «Mamá, debiste haber visto su cara. Cuando se enteró de ti, de mí, lloró lágrimas de verdad. Dijo que te ha estado buscando durante 10 años. Dijo que nunca dejó de amarte». Laura jadeó. «¿Dijo eso?». «Sí. Y me dio su número de teléfono. Quiere verte. Quiere hablar». Sofía sacó el trozo de papel que Alejandro le había dado. «Dijo que te dijera que no está enojado».
Solo quiere entender lo que pasó. Laura tomó el papel con manos temblorosas. Se quedó mirando los números escritos con la letra de Alejandro, una letra que reconoció incluso después de todos estos años. No sé si puedo enfrentarlo, susurró. ¿Cómo puedo explicar por qué le oculté a su hija durante 9 años? ¿Cómo puede él pedirte que lo perdones de la misma manera que te pide que lo perdones por no encontrarte antes?, dijo Sofía con una sabiduría que iba más allá de su edad. Mamá, estabas asustada y cometiste un error, pero lo hiciste para protegerme. Y ahora tal vez finalmente podamos ser una verdadera familia. Laura miró a su hija, esta niña valiente, fuerte y hermosa que había crecido sin padre debido a las decisiones que Laura había tomado por miedo. Pensó en Alejandro y en cuánto lo había amado. Pensó en los años de soledad y lucha. Y pensó en esa mujer, la madre de Alejandro, que había destrozado sus vidas. ¿Y si su madre intenta hacernos daño de nuevo?, preguntó Laura en voz baja. Entonces la enfrentaremos juntos, dijo Sofía. Tú, yo y papá, como una familia. La palabra papá saliendo de los labios de Sofía hizo que el corazón de Laura se desgarrara y sanara al mismo tiempo. ¿De verdad lo quieres en tu vida?, preguntó Laura. A pesar de que no estuvo allí antes. No estuvo allí porque no lo sabía, dijo Sofía simplemente. Pero ahora lo sabe. Y mamá, necesitamos ayuda. Estás enferma. No tenemos dinero. Y estoy cansada de tener miedo y estar sola. ¿Tú no estás cansada también? Laura estaba cansada. Estoy muy cansada. Cansada de correr. Cansada de esconderme. Cansada de tener miedo. Miró el número de teléfono que tenía en la mano y tomó una decisión. Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Mañana, cuando me sienta un poco más fuerte, lo llamaremos. ¿Por qué no hoy?, preguntó Sofía. Porque necesito tiempo para pensar qué decir, y necesito tomar la medicina que compraste para poder al menos sentarme sin toser. Laura logró una sonrisa débil. No quiero que la primera vez que vea a Alejandro en 10 años sea mientras estoy acostada en este colchón sucio pareciendo moribunda. Sofía se rió a pesar de sus lágrimas. Bien, mamá. Mañana entonces. Ayudó a su madre a recostarse y fue a comprar la medicina con parte del dinero que Alejandro les había dado. De camino a la farmacia, la mente de Sofía estaba llena de pensamientos. Tenía un padre, un verdadero padre que quería conocerla. Un padre que había estado buscando a su madre durante años. Pero también tenía una abuela, la madre de Alejandro, que parecía una persona terrible. Una persona que había destruido la felicidad de sus padres y obligado a su madre a huir. Sofía se preguntó qué pasaría cuando Alejandro le contara a su madre sobre ellas. ¿Intentaría la anciana hacerles daño de nuevo? ¿Intentaría mantener a Alejandro alejado de Sofía y Laura? Sofía no sabía las respuestas a esas preguntas. Pero mientras caminaba de regreso al apartamento con la medicina en su bolso, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se acostó en el colchón al lado de su madre, mirando el techo agrietado. Su mente seguía volviendo a la mansión de Alejandro, a la fotografía, a la forma en que él había llorado cuando ella le habló de su madre. Pensó en todas las noches que había pasado deseando un padre. Todas las veces en la escuela cuando otros niños hablaban de que sus papás los llevaban al parque o los ayudaban con la tarea y Sofía tenía que fingir que no le importaba. Todo el tiempo le había preguntado a su madre, ¿por qué no tengo papá? Y su madre simplemente parecía triste y cambiaba de tema. Ahora ella sabía por qué, y el saber hacía que su corazón se sintiera pesado y ligero al mismo tiempo. A su lado, Laura dormía de forma intermitente. La medicina había ayudado con la tos, pero seguía dando vueltas en la cama, murmurando mientras dormía. Una vez, Sofía escuchó a su madre susurrar: Alejandro, lo siento mucho. Sofía se acercó y tomó la mano de su madre hasta que Laura se calmó de nuevo. Cuando llegó la mañana, la luz del sol entraba a través de su ventana rota.
Sofía se levantó en silencio y usó parte del dinero para comprar pan y huevos en la pequeña tienda de abajo. Cocinó el desayuno en su plato caliente, algo para lo que rara vez tenían dinero. El olor a comida despertó a Laura. Se sentó lentamente, y Sofía se sintió aliviada al ver que el color de su madre se veía un poco mejor. La medicina estaba funcionando. «Cocinaste», dijo Laura con sorpresa. «Quería que tuvieras algo bueno para comer antes». Sofía se alejó, mirando el trozo de papel con el número de teléfono de Alejandro, que estaba sobre la mesa pequeña como una bomba de tiempo. Laura siguió la mirada de su hija y respiró hondo. Desayunaron en silencio, ambos pensando en lo que sucedería después. Cuando terminaron, Laura cogió el papel con manos temblorosas. «Hay un teléfono público abajo», dijo Sofía. «Tengo monedas». Laura asintió. Se puso de pie, envolviendo la manta alrededor de sus hombros como un chal. Todavía parecía débil y delgada, pero ahora había una determinación en sus ojos. Bajaron las escaleras juntas. El teléfono público estaba en el vestíbulo del edificio, viejo y rayado, pero aún funcionaba. Laura tomó las monedas de Sofía y se paró frente al teléfono por un largo momento, simplemente mirándolo. «¿Qué pasa si se enoja cuando escuche mi voz?», susurró Laura. «No lo estará», dijo Sofía con confianza. «Me dijo que te dijera que no está enojado. Solo quiere hablar». Laura asintió y con dedos temblorosos marcó el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Laura casi colgó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar. Pero entonces la voz de Alejandro llegó a través del teléfono. Laura jadeó. Era él. Después de 10 años de silencio, después de 10 años de solo escuchar su voz en sus sueños, era él de verdad. «Alejandro», susurró. «Soy Laura». Hubo un silencio completo al otro lado. Por un momento, Laura pensó que había colgado. Pero entonces lo escuchó respirar profundamente. «Laura», dijo, y su voz estaba llena de tantas emociones, shock, alegría, dolor, incredulidad, que hizo que los ojos de Laura se llenaran de lágrimas. «Laura, ¿de verdad eres tú?» «Sí», dijo ella, las lágrimas ahora rodando por sus mejillas. «Soy yo». «¿Dónde estás?», preguntó Alejandro urgentemente. «¿Estás bien?». Sofía dijo que estabas enferma. «¿Necesitas un médico? Puedo enviar». «Alejandro, por favor», interrumpió Laura suavemente. «Estoy bien. La medicina está ayudando. Yo solo necesitaba llamarte. Necesitaba explicar». «No tienes que explicar nada por teléfono», dijo Alejandro rápidamente. «Te ruego, déjame ir a verte. Déjame verte con mis propios ojos. Necesito saber que eres real. Que esto no es solo un sueño». Laura cerró los ojos. Ella también quería verlo, tanto que le dolía, pero también estaba aterrorizada. «Alejandro, hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre por qué me fui. Cosas sobre tu madre». «No me importa nada de eso ahora mismo», dijo Alejandro, con la voz firme pero suave. «Laura, durante 10 años pensé que te habías ido porque no me amabas. Durante 10 años me culpé a mí mismo, pensando que había hecho algo mal. Y ahora descubro que has estado viva todo este tiempo y que tuviste a mi hija». Su voz se quebró. «Nuestra hija, Laura. Tenemos una hija». Laura sollozó abiertamente ahora. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Debería haber encontrado una manera de decírtelo. Debería haber sido más valiente. Debería haber». «Detente», dijo Alejandro suavemente. «Por favor, deja de disculparte. Solo dime dónde estás. Déjame ir a ti». Laura le dio la dirección, su voz apenas audible. «Estaré allí en 20 minutos», dijo Alejandro. «Laura, gracias. Gracias por llamar. Gracias por darme esta oportunidad». Colgó y Laura se quedó allí sosteniendo el teléfono, con lágrimas corriendo por su cara. Sofía había estado parada cerca,
tratando de escuchar ambos lados de la conversación. Ahora se acercó y abrazó a su madre. «Viene», dijo Laura, mitad asombrada, mitad asustada. «Realmente viene». «Todo va a estar bien, mamá», dijo Sofía. «Lo prometo». Regresaron arriba a su pequeña habitación. Laura miró a su alrededor, a las paredes descascaradas, al suelo manchado, al colchón individual, y sintió una ola de vergüenza invadirla. Aquí fue donde crió a su hija. Esto era a lo que su miedo las había traído. Intentó ordenar, pero no había mucho que ordenar. Alisó la manta sobre el colchón y amontonó sus pocas pertenencias. Luego se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared. Se veía muy diferente a la joven de esa fotografía en la casa de Alejandro. Su rostro era más delgado con líneas de preocupación y enfermedad. Su cabello, que solía ser largo y brillante, ahora estaba cortado y había perdido su lustre. Sus ojos, que alguna vez brillaron de alegría, parecían cansados y tristes. «Todavía eres hermosa, mamá», dijo Sofía, leyendo los pensamientos de su madre. Laura trató de sonreír, pero no pudo lograrlo. Estaba demasiado nerviosa. Esperaron. Los minutos parecían horas. Laura se sentó en una de las sillas, con las manos cruzadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Sofía se sentó en el colchón mirando a su madre con ojos preocupados. Luego oyeron pasos en las escaleras. Pasos rápidos y urgentes que se hicieron más fuertes y más cercanos. Un golpe en la puerta las hizo saltar a ambas. Laura se puso de pie, con las piernas débiles. Miró a Sofía, quien asintió alentadoramente. Respirando profundamente, Laura caminó hacia la puerta y la abrió. Alejandro estaba en la puerta. Respiraba con dificultad como si hubiera subido corriendo las escaleras. Su cabello estaba desordenado, su costosa camisa estaba arrugada y sus ojos estaban rojos, probablemente por llorar o por falta de sueño o ambas cosas. Por un largo momento, solo se miraron fijamente. 10 años. 10 años desde que se vieron. 10 años de preguntas, dolor y soledad. «Laura», susurró Alejandro, y la forma en que dijo su nombre con tanta ternura y tanto dolor rompió algo dentro de ambos. Laura comenzó a llorar de nuevo. «Lo siento mucho», sollozó. «Alejandro, lamento mucho todo». Alejandro entró en la pequeña habitación y la tomó en sus brazos. Laura hundió su rostro en su pecho y lloró. Lloró de verdad por primera vez en años. Todo el miedo, toda la culpa, toda la soledad se derramó. «Ese achachache», murmuró Alejandro, abrazándola fuerte. «Está bien. Estás aquí ahora. Estás a salvo ahora. Todo estará bien». Sofía observó desde el otro lado de la habitación, con sus propias lágrimas fluyendo. Nunca había visto a su madre así, tan rota y, sin embargo, de alguna manera, reconstruida al mismo tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, Laura retrocedió ligeramente y miró el rostro de Alejandro. «Tengo mucho que explicar», dijo. «Lo sé», dijo Alejandro suavemente. «Y quiero escucharlo todo. Pero primero». Miró a Sofía, que todavía estaba sentada en el colchón, observándolos con los ojos muy abiertos. Alejandro se soltó lentamente de Laura y caminó hacia donde estaba sentada Sofía. Se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. «Hola, Sofía», dijo suavemente. «Hola», dijo Sofía tímidamente. Ahora que él estaba allí, ahora que esto estaba sucediendo de verdad, no sabía qué decir o hacer. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas de nuevo mientras la miraba. Se acercó con cautela y luego le tocó suavemente la mejilla como si se asegurara de que fuera real. «Eres tan hermosa», susurró. «Tienes los ojos y la sonrisa de tu madre». «Y mi nariz», dijo Sofía, tratando de aligerar las pesadas emociones en la habitación. «Mamá siempre decía que tenía una nariz que no combinaba con el resto de mi cara. Ahora sé de dónde la saqué». Alejandro se rió, un sonido mezclado con lágrimas y alegría. «Lo siento por la nariz», dijo. «Es algo familiar. Me gusta».
A mí también, dijo Sofía. Luego, más en voz baja, me gusta tener algo tuyo. Esa simple declaración destrozó a Alejandro por completo. Abrazó a Sofía y la sostuvo fuerte, con sus hombros temblando de sollozos. Lamento no haber estado allí, lloró. Lamento que hayas crecido sin padre. Lamento que hayas tenido que vender naranjas en la calle. Lo siento por todo esto. Si hubiera sabido, si hubiera tenido alguna idea de que existías, nada podría haberme mantenido alejado. Nada. Sofía lo abrazó de vuelta, llorando también. Lo sé, dijo ella. Sé que no lo sabías. No es tu culpa. Laura los observó, con su corazón rompiéndose y sanando a la vez. Había tenido tanto miedo de este momento, tan segura de que Alejandro estaría enojado con ella por mantener a Sofía en secreto. Pero al mirarlo ahora, sosteniendo a su hija y llorando, se dio cuenta de algo. Alejandro no estaba enojado. Estaba simplemente desconsolado por haberse perdido tanto. Después de un rato, Alejandro se echó hacia atrás y se secó los ojos. Por primera vez, miró atentamente alrededor de la pequeña habitación, asimilando la pobreza y las condiciones espartanas. ¿Han estado viviendo así?, preguntó en voz baja, con el dolor evidente en su voz. Laura sintió que la vergüenza la invadía de nuevo. Lo logramos, dijo ella. Nos teníamos la una a la otra. Laura, dijo Alejandro, poniéndose de pie y enfrentándola. ¿Por qué? ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no intentaste comunicarte conmigo después de que te fuiste? Laura respiró hondo. Era hora de contárselo todo. Porque tu madre me amenazó, dijo en voz baja. Porque me dijo que si no desaparecía, me arrestaría por robo. Porque dijo que nunca me creerías a mí sobre ella. El rostro de Alejandro se puso pálido y luego rojo de ira. Mi madre hizo esto. Sí, dijo Laura. Le contó todo sobre los hombres que vinieron con su madre en medio de la noche, sobre las amenazas, sobre la llamada telefónica donde su madre le había dicho que Alejandro nunca quería volver a ver a Laura. Con cada palabra, el rostro de Alejandro se oscurecía de rabia. Sus manos se apretaron en puños. Tenía la mandíbula apretada. Intenté llamarte al día siguiente, continuó Laura, con la voz temblorosa. Pero tu madre respondió. Ella dijo cosas terribles. Dijo que sabías que yo solo buscaba tu dinero, que nunca me amaste de verdad. No sabía qué creer. Era joven y asustada y embarazada, y no tenía a dónde ir. Así que corrí. Y has estado corriendo desde entonces, dijo Alejandro, con la voz tensa y controlada de ira, no hacia Laura, sino por la situación de su madre, por los años perdidos. Sí, corrí, y he estado corriendo desde entonces, siempre temerosa de que si regresaba, si intentaba contactarte, tu madre cumpliría sus amenazas. La voz de Laura se redujo a un susurro. Lo siento, Alejandro. Debería haber sido más valiente. Debería haber luchado por nosotros. Alejandro cruzó la habitación y tomó ambas manos de Laura entre las suyas. Escúchame con mucho cuidado, dijo, mirando directamente a sus ojos. Nada de esto es culpa tuya. Mi madre. Hizo una pausa, luchando por controlar sus emociones. Mi madre es una mujer controladora y manipuladora que siempre ha creído que sabe lo que es mejor para todos. Pero cruzó la línea cuando te amenazó. Cometió un delito cuando te obligó a irte. Pero Alejandro, ella es tu madre. Y tú eres la mujer que amo, interrumpió Alejandro firmemente. Y Sofía es mi hija, mi familia. ¿Entiendes? Nada. Ni mi madre, ni su dinero, ni sus amenazas. Nada es más importante para mí que tú y Sofía. Laura miró fijamente a Alejandro, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. ¿Todavía me amas después de todo? Nunca paré, dijo Alejandro simplemente. Ni por un solo día en estos 10 años. Te busqué por todas partes, Laura. Contraté investigadores. Busqué en todas las ciudades. Nunca perdí la esperanza de que tal vez, de alguna manera,
todavía estuvieras por ahí y que todavía me amaras también. Lo hice, susurró Laura. Lo hago. Siempre lo he hecho. Se quedaron allí, con las manos entrelazadas, mirándose con años de anhelo en sus ojos. Sofía los observó, sintiéndose como si estuviera presenciando algo sagrado y hermoso. Pero entonces la expresión de Laura cambió. El miedo regresó a sus ojos. Alejandro, ¿qué pasa con tu madre? Cuando se entere. Ella no te volverá a hacer daño, dijo Alejandro con firmeza. Te lo prometo. Pero por ahora, eso no es lo importante. Lo importante es que recibas atención médica adecuada. Miró la delgada figura de Laura, su rostro pálido, la forma en que tenía que apoyarse contra la mesa. ¿Cuánto tiempo has estado enferma? Unos meses, admitió Laura. Comenzó como solo una tos, pero empeoró. No podía permitirme ver a un buen médico, así que fui a la clínica gratuita. Me dieron algo de medicina, pero dijeron que necesitaba pruebas y tratamientos que costaban demasiado dinero. La mandíbula de Alejandro se apretó. Agarra lo que necesites. Vamos al hospital ahora mismo. Alejandro, las facturas del hospital son caras. No me importa, dijo Alejandro. Laura, el dinero no significa nada para mí si no estás sana. Por favor, déjame cuidarte. Déjame cuidar de ambas. Eso es todo lo que quiero hacer. Laura miró a Sofía, quien asintió con entusiasmo. Por favor, mamá. Vamos. Necesitas un tratamiento real. Bien. Laura finalmente estuvo de acuerdo. Bien. Alejandro miró alrededor de la pequeña habitación. Tienes cosas que empacar. Laura casi se rió, un sonido triste y cansado. Todo lo que tenemos cabe en una sola bolsa. El corazón de Alejandro se rompió un poco más. Observó cómo Laura y Sofía recogían sus pocas pertenencias. Algo de ropa, un animal de peluche desgastado que Sofía tenía desde que era un bebé, una pequeña caja con algunas fotografías. Eso fue todo. Eso era todo lo que tenían en el mundo. Vamos, dijo Alejandro suavemente. Los condujo escaleras abajo hasta donde estaba estacionado su auto. Un elegante coche negro que parecía completamente fuera de lugar en la calle deteriorada. La gente miraba mientras Alejandro abría las puertas para Laura y Sofía, ayudándolas a entrar. Sofía nunca había estado en un coche tan bonito. Los asientos eran de cuero suave y todo estaba limpio y brillante. Olía a nuevo. Pasó la mano sobre el asiento, maravillándose de lo diferente que era esto de los autobuses que ella y su madre solían tomar. Alejandro los llevó al Hospital General de la ciudad, el mejor hospital de la ciudad. Cuando llegaron, no los llevó a la entrada de urgencias. En cambio, se dirigió a una entrada privada e hizo una llamada telefónica. En cuestión de minutos, un médico salió a recibirlos, una mujer de aspecto amable, cabello gris y ojos suaves. Doctora Pérez, dijo Alejandro. Gracias por vernos con tan poca antelación. Por supuesto, señor Adams, dijo la doctora. Luego miró a Laura con preocupación profesional. Usted debe ser Laura. Alejandro me dijo que ha estado enferma. Entremos y descubramos qué está pasando. Laura fue llevada a una habitación privada. Una hermosa habitación con una cama de verdad, sábanas blancas limpias y una ventana que daba a un jardín. Era la habitación más bonita en la que había estado desde que dejó a Alejandro hacía todos esos años. La doctora Pérez examinó a Laura cuidadosamente, haciendo preguntas sobre sus síntomas, escuchando su respiración, revisando sus signos vitales. Sofía estaba sentada en una silla en un rincón, mirando nerviosamente. Alejandro se paró junto a la ventana, con las manos apretadas, la preocupación escrita en todo su rostro. Voy a ordenar algunas pruebas, dijo la doctora Pérez por último. Análisis de sangre, radiografías de tórax, posiblemente una tomografía. Necesitamos averiguar exactamente qué está causando esta tos y debilidad. Mientras tanto, le pondré un suero para que recupere líquidos y nutrientes. Está gravemente deshidratada y desnutrida.
Laura asintió débilmente. Ya estaba agotada solo por el viaje en coche y el examen. Durante las siguientes horas, Laura fue llevada a varias pruebas. Alejandro se quedó con Sofía en la habitación privada y, por primera vez, tuvieron la oportunidad de hablar de verdad. ¿Tienes hambre?, le preguntó Alejandro. El estómago de Sofía gruñó en respuesta, haciéndolo sonreír a ambos. Alejandro pidió que trajeran comida. No comida de hospital, sino comida de verdad de un buen restaurante cercano. Cuando llegó, los ojos de Sofía se abrieron. Había pollo, arroz, verduras, pan fresco e incluso una rebanada de pastel de chocolate de postre. ¿Todo esto es para mí?, preguntó ella. Para ambos, dijo Alejandro. Come todo lo que quieras. Comieron juntos, y poco a poco Sofía comenzó a relajarse con Alejandro. Ella le contó sobre su vida, sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre vender naranjas todos los días después de clases. Ella le contó sobre los niños que se burlaban de ella por no tener padre y cómo solía inventar historias sobre dónde estaba su padre. Solía decirles que era su marinero, dijo Sofía en voz baja. Viajando por el mundo en un gran barco. Dije que por eso no podías estar aquí, pero nos enviabas cartas y pensabas en nosotros todo el tiempo. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas de nuevo. Ojalá te hubiera estado enviando cartas, dijo. Ojalá hubiera sabido buscarte. Pero Sofía, te prometo que de ahora en adelante, estaré aquí. Voy a ser el padre que mereciste tener todo el tiempo. Te creo, dijo Sofía simplemente. Cuando Laura regresó de su examen, parecía agotada, pero estaba conectada a un suero que ya la hacía verse un poco mejor. La doctora Pérez entró con una expresión seria. Laura, las pruebas muestran que tienes una infección respiratoria grave que no ha sido tratada durante demasiado tiempo, explicó la doctora. También tienes anemia y signos de desnutrición. La buena noticia es que todo esto es tratable, pero vas a tener que quedarte en el hospital al menos una semana, tal vez más. Necesitamos recetarte antibióticos fuertes y recuperar tu fuerza. Una semana, dijo Laura, con la preocupación cruzando su rostro. ¿Pero el costo? El costo no es tu preocupación, interrumpió Alejandro con firmeza. Cueste lo que necesites, no importa. Tu salud es lo que importa. La doctora Pérez sonrió. El señor Adams ya se ha encargado de todo. Simplemente concéntrese en mejorar. Laura miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. Ya has hecho mucho. Y haré más, dijo Alejandro. Laura, por favor, déjame ayudarte. Déjame compensar los años que no estuve allí. Laura asintió, demasiado conmovida y demasiado cansada para discutir. Esa noche, después de que Laura se durmiera por el agotamiento y los medicamentos, Alejandro llevó a Sofía a la cafetería del hospital para cenar. Mientras comían, Alejandro mencionó algo que había estado pensando todo el día. Sofía, dijo con seriedad, quiero preguntarte algo, y quiero que sepas que cualquiera que sea la respuesta, no cambia lo que siento por ti. Sofía lo miró con curiosidad. Tu madre me dijo que soy tu padre, continuó Alejandro. Y yo le creo. No tengo ninguna duda en mi corazón, pero hay razones legales por las que podría necesitar pruebas. Pruebas oficiales. ¿Estarías dispuesta a hacer una prueba de ADN? ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Es una prueba simple donde toman un poco de tu ADN, generalmente solo con un hisopo del interior de tu mejilla, y lo comparan con el mío. Demuestra científicamente que soy tu padre. Oh, dijo Sofía. Como esos programas de televisión donde descubren quién es el padre. Alejandro sonrió a pesar de sí mismo. Sí, algo así. Dolerá. De ninguna manera. Solo toma unos segundos. Sofía lo pensó por un momento. ¿Por qué necesitas pruebas? ¿No crees en mi mamá? Creo completamente en tu mamá, dijo Alejandro rápidamente. Pero mi madre, tu abuela, ella va a luchar contra esto. Va a intentar decir que en realidad no eres mi hija, que tu madre está mintiendo para obtener mi dinero.
Si tenemos pruebas de ADN, ella no puede discutir eso. El rostro de Sofía se ensombreció ante la mención de la madre de Alejandro. Ella suena como una persona muy mala. Puede serlo, admitió Alejandro con tristeza. Pero Sofía, no dejaré que te haga daño a ti ni a tu madre. Te lo prometo. Entonces sí, dijo Sofía. Haré la prueba. Si ayuda a proteger a mamá, lo haré. Alejandro se acercó a la mesa y le apretó la mano. Gracias. Eres muy valiente, lo sabes. Sofía sonrió. Mamá siempre dice que lo saqué de mi padre. Esa noche, la doctora Pérez organizó la prueba de ADN. Fue rápido y sin dolor, tal como Alejandro había prometido. Una enfermera tomó una muestra del interior de la mejilla de Sofía y luego de la de Alejandro. Las muestras se enviaron a un laboratorio que Alejandro conocía personalmente y en el que confiaba. Los resultados estarán listos en 3 días, les dijo la doctora Pérez. Pero solo con mirarlos a ustedes dos, puedo decir que son padre e hija. Tienen los mismos ojos, la misma sonrisa, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando están pensando. Alejandro sonrió ante eso. Él también se había dado cuenta de las similitudes. Esa noche, Alejandro no quería dejar a Laura y Sofía solas en el hospital. Hizo arreglos para que trajeran una cuna a la habitación de Laura para que Sofía pudiera dormir allí, y él mismo se durmió en la silla junto a la ventana, no dispuesto a separarse de ellas. En medio de la noche, Laura se despertó. Los medicamentos la estaban ayudando y se sentía más lúcida que en meses. Miró alrededor de la habitación y vio a Sofía durmiendo tranquilamente en la cuna, cubierta con una manta cálida. Luego vio a Alejandro en la silla, con la cabeza echada hacia atrás, dormido pero con aspecto incómodo. En voz baja, con cuidado de no despertar a ninguno de los dos, Laura susurró, «Gracias, Dios. Gracias por traerlo de vuelta a nosotras». Los siguientes 3 días pasaron como un borrón. Laura se hacía más fuerte cada día. Los antibióticos estaban luchando contra la infección y la comida y el descanso adecuados estaban devolviendo el color a su rostro. Sofía pasaba sus días en el hospital haciendo tareas en la habitación de Laura y conociendo mejor a Alejandro. Alejandro apenas se apartó de su lado. Llamó a su oficina y le dijo a su asistente que cancelara todas sus reuniones. Nada era más importante que esto, que estar con su familia. Al tercer día, la doctora Pérez entró en la habitación con un sobre. Los resultados del ADN están aquí, dijo, entregándole el sobre a Alejandro. Todos se quedaron en silencio. Sofía se sentó en la cuna. Laura tomó la mano de Alejandro. Aunque todos creían saber lo que dirían los resultados, verlo por escrito lo haría oficial. Innegable. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó el papel y lo leyó. Por un momento, no se movió. Simplemente se quedó mirando el papel. Luego miró a Sofía y su rostro se rompió en la sonrisa más grande y alegre que alguien jamás había visto. 99.9% de coincidencia, leyó en voz alta, con la voz ahogada por la emoción. Sofía, eres mi hija. Oficialmente, científicamente, innegablemente, mi hija. Sofía saltó de la cuna y corrió hacia Alejandro. Él la levantó y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «Tengo un papá», gritó Sofía. «Y yo tengo una hija», dijo Alejandro, abrazándola fuerte. «La hija más maravillosa del mundo entero». Laura los observó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero estas eran lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, alegría y esperanza. Su familia finalmente estaba junta. Alejandro bajó a Sofía y fue a la cama de Laura. Le tomó la mano y la besó suavemente. «Nuestra hija», dijo en voz baja. «Tenemos una hija, Laura». «Lo sé», susurró Laura. «Lamento que te haya tomado tanto tiempo saberlo». «El pasado es el pasado», dijo Alejandro. «Lo que importa ahora es el futuro. Nuestro futuro juntos». Pero incluso mientras celebraban, Alejandro sabía que todavía había un gran obstáculo que debían enfrentar. Su madre.
Ella todavía no sabía nada de Laura y Sofía. Y cuando se enterara, Alejandro supo que habría una batalla. Su madre había controlado su vida durante demasiado tiempo, había tomado demasiadas decisiones por él, había destruido su felicidad una vez antes. Pero esta vez no. Esta vez, Alejandro estaba listo para luchar. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano. Apenas había dormido, su mente daba vueltas con lo que tenía que hacer. Laura y Sofía todavía dormían tranquilamente. Laura en su cama de hospital, luciendo más saludable que en días. Y Sofía acurrucada en la cuna, abrazando a su viejo animal de peluche. Alejandro las miró por un largo momento, sintiendo que su determinación se fortalecía. Esta era su gente, su familia, y él las protegería pase lo que pase. Salió silenciosamente de la habitación y bajó al vestíbulo del hospital. Afuera, el sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Alejandro sacó su teléfono e hizo una llamada. «Madre», dijo cuando ella contestó. «Necesito verte hoy. Es importante». Su madre, Catherine Adams, sonaba molesta por haber sido llamada tan temprano. «Alejandro, querido, tengo un almuerzo con las damas de la Junta de Caridad a las 11. ¿No puede esperar esto?» «No», dijo Alejandro con firmeza. «No puede esperar. Cancela tu brunch. Estaré en la casa en 1 hora». «Alejandro, ¿de verdad? Ese tono». «En 1 hora, madre», repitió Alejandro y colgó antes de que ella pudiera discutir. Volvió arriba y encontró a Laura despierta. Ella sonrió cuando lo vio, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión seria en su rostro. «Vas a verla, ¿verdad?», dijo Laura en voz baja. «A tu madre». Alejandro asintió. «Tengo que hacerlo. Ella necesita saber de ti y de Sofía, y necesita responder por lo que hizo hace 10 años». La mano de Laura fue a su garganta nerviosamente. «Alejandro, tal vez deberíamos esperar». «Quizás». «No más esperas», dijo Alejandro suavemente pero con firmeza. Se sentó en el borde de su cama y le tomó la mano. «Laura, yo también dejé que mi madre controlara mi vida durante demasiado tiempo. Ella eligió mis escuelas, mi carrera, incluso intentó elegir a mis amigos. Pero lo único que elegí para mí fuiste tú. Te amé. Quería casarme contigo. Y ella nos quitó eso a ambos. Pero, ¿qué pasa si ella?» «Ya no puede hacerte daño», interrumpió Alejandro. «No la dejaré. Laura, tú y Sofía estarán a salvo. Te lo prometo». Laura buscó su rostro y vio la determinación allí. Este no era el joven que había conocido hace 10 años, el que la amaba pero que todavía estaba bajo el yugo de su madre. Este era un hombre que se había vuelto más fuerte, más duro y más seguro de sí mismo. «Está bien», susurró Laura. «Pero Alejandro, ten cuidado. Tu madre es muy inteligente, muy manipuladora». «Lo sé», dijo Alejandro. «He tenido 10 años para verlo con claridad». Sofía se despertó, frotándose los ojos somnolienta. «¿A dónde vas?», le preguntó a Alejandro. Alejandro se acercó y le besó la parte superior de la cabeza, un gesto que se sentía natural. «Voy a hablar con alguien ahora, pero volveré pronto. Quédate aquí y cuida de tu mamá». «Está bien», dijo Sofía. Luego, más en voz baja, «¿Es ella?». «La abuela mala». Alejandro se sobresaltó. «¿Cómo?». «Nos escuchaste a tu mamá y a mí hablando anoche», admitió Sofía. No estaba realmente dormida. Alejandro se arrodilló al lado de la cuna, a la altura de los ojos de Sofía. «Sí, voy a hablar con ella y me aseguraré de que entienda que nunca más podrá hacerles daño a ti ni a tu madre». «¿Y si intenta separarnos de ti?», preguntó Sofía, con miedo colándose en su voz. «No puede», dijo Alejandro con firmeza. «Eres mi hija. La prueba de ADN lo demuestra. Y tu madre es la mujer que amo. Nadie, ni mi madre, ni nadie, puede cambiar eso». Sofía le echó los brazos alrededor del cuello. «Vuelve pronto», susurró.
Lo haré, prometió Alejandro. Una hora más tarde, Alejandro llegó a la casa de su madre, una enorme finca al otro lado de la ciudad, incluso más grande que su propia mansión. Este era el lugar donde había crecido, en esta casa fría y perfecta donde todo tenía que estar en su sitio y nada estaba nunca del todo bien. Usó su llave para entrar. El ama de llaves, la señora Chen, pareció sorprendida de verlo. Señor Alejandro, su madre no me dijo que vendría. ¿Dónde está ella?, preguntó Alejandro. En el salón de la mañana, señor. Pero no está de buen humor. Tuvo que cancelar su brunch. Alejandro no esperó a escuchar más. Caminó por los pasillos familiares con sus costosas pinturas y muebles antiguos, directamente al salón donde su madre siempre desayunaba. Katherine Adams estaba sentada en una pequeña mesa junto a la ventana, luciendo elegante como siempre con un traje de diseñador, su cabello gris perfectamente peinado. Estaba leyendo el periódico y bebiendo café de una delicada taza de porcelana. Levantó la vista cuando Alejandro entró, su expresión fría y ligeramente molesta. Alejandro, dijo, más vale que esto sea importante. Tuve que decepcionar a la señora Wellington. Y ya sabes cómo se pone. Es importante, dijo Alejandro, cerrando la puerta detrás de él. No se sentó. Se paró frente a ella, con las manos apretadas a los costados. ¿Dónde estabas hace 10 años la noche del 15 de marzo? El rostro de su madre no mostró nada. 15 de marzo, Alejandro, eso fue hace 10 años. ¿Cómo diablos se supone que voy a recordar eso? Tú recuerdas, dijo Alejandro con frialdad. Porque esa fue la noche en que Laura desapareció. Esa fue la noche en que la mujer que yo amaba desapareció sin dejar rastro. Y he pasado los últimos 10 años preguntándome por qué. Katherine dejó su taza de café con cuidado. Alejandro, esto es sobre esa chica otra vez. Pensé que ya lo había superado. Su nombre es Laura, interrumpió Alejandro, elevando la voz. Y no la he superado porque nunca dejé de amarla. Pero tú lo sabías, ¿verdad, madre? Siempre lo has sabido. No sé de qué estás hablando, dijo Katherine con frialdad. Pero había algo en sus ojos, un destello de preocupación rápidamente oculto. No me mientas, dijo Alejandro. Ya no. Laura me lo contó todo. Me contó cómo viniste a ella con tus matones en medio de la noche. Cómo la amenazaste con hacerla arrestar por cargos falsos. Cómo le diste dinero y le dijiste que desapareciera. El rostro de Katherine permaneció tranquilo, pero sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café. Si esta Laura te está contando historias tan ridículas. Ella no está mintiendo, gritó Alejandro, su control finalmente roto. Sé que no está mintiendo porque es exactamente el tipo de cosa que harías. Has estado controlando mi vida desde que nací. Elegiste mi escuela, mis amigos, mi carrera. Has manipulado, amenazado y conspirado para asegurarte de que todo saliera según tu plan. Pero Laura no era parte de tu plan, ¿verdad? Ella era solo una chica normal, no lo suficientemente rica, no lo suficientemente importante para tu precioso hijo. Ella era completamente inadecuada, espetó Katherine, su propia compostura quebrada. Una niña pobre sin familia, sin conexiones, sin perspectivas. Te habría arrastrado, arruinado todo lo que trabajé tan duro para construir para ti. Ahí está, dijo Alejandro, con la voz temblando de ira. Finalmente, la verdad. La amenazaste. La ahuyentaste. Hice lo que era necesario para protegerte, respondió Katherine. Eras joven y tonto, enamorado de una cara bonita. Habrías desperdiciado todo tu futuro por ella. La amaba, gritó Alejandro. La amaba, y tú lo destruiste. Destruiste nuestras vidas a ambos debido a tu orgullo y tu obsesión por el estatus. Te salvé de cometer un terrible error, respondió Katherine. Esa chica te habría atrapado, se habría quedado embarazada deliberadamente para asegurar su futuro. Se quedó embarazada, rugió Alejandro. La habitación se quedó completamente en silencio. Katherine miró fijamente a su hijo, con el rostro pálido. ¿Qué?
Laura estaba embarazada cuando la ahuyentaste, dijo Alejandro, con la voz fría y dura. Estaba embarazada de mi hija. Y debido a lo que hiciste, no supe nada de ella. Durante 9 años no supe que tenía una hija. La boca de Catherine se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Su nombre es Sofía, continuó Alejandro. Tiene 9 años. Es inteligente, valiente y hermosa, y ha estado viviendo la pobreza en un apartamento de una habitación, vendiendo naranjas en la calle para comprar medicinas para su madre enferma. Mi hija, tu nieta, viviendo así por lo que hiciste. Alejandro. Yo no lo sabía. Pensé. No lo sabías porque no te importaba, dijo Alejandro. No te importó lo que le pasara a Laura después de que la amenazaste. No te importó que pudiera estar embarazada. Solo querías que se fuera y maldijiste las consecuencias. Catherine se hundió de nuevo en su silla, su compostura habitual completamente destrozada. «¿Tienes una hija?», susurró. «Sí», dijo Alejandro. «Tengo una hija, y tengo la prueba de ADN para demostrarlo. 99.9% de coincidencia. Ella es mía. Innegablemente, legal y biológicamente mía». «Yo no lo sabía», repitió Catherine, pero su voz ahora era débil, incierta. «Eso no lo hace mejor», dijo Alejandro. «De hecho, lo empeora. Estabas tan concentrada en tus propios planes, tu propia visión de cómo debería ser mi vida, que no te detuviste a pensar en las consecuencias. Amenazaste a una mujer embarazada inocente y la ahuyentaste. Me mantuviste alejado de mi propio hijo. Creaste años de sufrimiento porque pensaste que sabías más que todos los demás». Catherine lo miró, y por primera vez en su vida, Alejandro vio algo parecido al miedo en los ojos de su madre. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?». Alejandro caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín perfectamente cuidado. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. «Laura y Sofía son mi familia ahora. Van a vivir conmigo. Voy a cuidar de ellas, protegerlas y darles la vida que deberían haber tenido desde el principio. Y tú, madre, vas a dejarlas en paz». «Alejandro, yo». «Aún no he terminado», dijo Alejandro, volviéndose a mirarla. «Si alguna vez amenazas a Laura o Sofía de nuevo, si intentas lastimarlas, ahuyentarlas o manipularlas de alguna manera, te eliminaré de mi vida por completo. Sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin eventos familiares. Nunca volverás a verme a mí ni a tu nieta. ¿Entiendes?». El rostro de Catherine se había puesto blanco. «No puedes decir eso, Alejandro. Soy tu hijo, y Laura es la mujer que amo y Sofía es mi hija», dijo Alejandro. «Ellas siempre van primero. Puedes aceptar eso y ser parte de nuestras vidas, o puedes luchar contra eso y perderme para siempre. La elección es tuya». Catherine se quedó paralizada, mirando a su hijo. Nunca lo había visto así, tan fuerte, tan seguro, tan fuera de su control. «Quiero conocerla», finalmente dijo en voz baja. «¿A Laura o a Sofía?». «A ambas», dijo Catherine. «Quiero conocer a mi nieta». Alejandro estudió a su madre cuidadosamente. ¿Era esto genuino o era otra manipulación? «¿Por qué?», preguntó con sospecha. Catherine se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que Alejandro jamás había escuchado. «Porque cometí un terrible error. Porque dejé que mi orgullo y mis planes destruyeran algo precioso. ¿Y por qué?». Hizo una pausa, sus manos temblaron ligeramente. «Porque quiero intentar enmendarlo, si es que eso es posible». Alejandro no confiaba en este repentino cambio de corazón, pero vio algo en los ojos de su madre que le hizo reflexionar. Tal vez arrepentimiento, o vergüenza, o tal vez simplemente la realización de que finalmente había presionado demasiado y estaba a punto de perderlo todo. «Las conocerás», dijo Alejandro lentamente. «Pero aún no. Primero, Laura necesita mejorar. Ha estado muy enferma porque no podía pagar la atención médica adecuada, porque estaba luchando sola para criar a nuestra hija. Cuando esté lo suficientemente fuerte,
Cuando esté lista, entonces podrás conocerlas. Pero madre, se acercó más, su voz fuerte. Si dices una palabra, una sola palabra que las hiera a cualquiera de ellas, si muestras algún signo de la crueldad que mostraste hace 10 años, nunca volverás a vernos. Lo digo en serio. Caterina sintió lentamente. Entiendo. ¿Lo haces?, desafió Alejandro. ¿De verdad entiendes lo que hiciste? No solo separaste a 2 personas que se amaban. Obligaste a una mujer a criar sola a un niño en la pobreza. Mantuviste a un padre alejado de su hija. Creaste años de sufrimiento porque pensaste que sabías más que todos los demás. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Catherine, algo que Alejandro nunca había visto antes. Su madre nunca lloraba. Pensé que te estaba protegiendo, susurró. No, dijo Alejandro fríamente. Pensaste que me estabas controlando. Hay una diferencia. Luego se giró para irse, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Me voy a casar con Laura, dijo. Tan pronto como esté lo suficientemente bien, le pediré que sea mi esposa. Y esta vez, madre, nada de lo que digas o hagas me detendrá. Ella y Sofía son mi familia ahora. Ellas son lo que importa. Recuérdalo. Salió, dejando a su madre sentada sola en el salón. Por primera vez en su vida, completamente sin palabras e impotente. Alejandro condujo de regreso al hospital, con las manos agarrando el volante firmemente. La confrontación con su madre lo había dejado temblando, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a ella por completo. Había elegido su propia felicidad sobre su control. Cuando regresó a la habitación del hospital de Laura, tanto Laura como Sofía levantaron la vista ansiosamente. ¿Cómo fue?, preguntó Laura nerviosa. Alejandro se sentó en el borde de su cama y tomó su mano. Ella lo admitió. Admitió todo, amenazarte, ahuyentarte. Todo. Los ojos de Laura se abrieron. ¿Lo hizo? Sí. Y le dije que si alguna vez intentaba hacerles daño o casarse de nuevo, me perdería para siempre. Alejandro las miró a ambas. Ustedes dos son mi familia ahora. Van primero siempre. Sofía corrió y abrazó a Alejandro con fuerza. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. ¿Qué dijo ella?, preguntó Laura. Está enojada. Creo que tiene miedo, dijo Alejandro honestamente. Se da cuenta de que fue demasiado lejos y que podría perderlo todo. Pidió conocerlas a ambas. Laura palideció. No sé si puedo enfrentarla, Alejandro. Todavía le tengo miedo. No tienes que verla hasta que estés lista, dijo Alejandro con firmeza. Y cuando lo hagas, estaré justo a tu lado. Ella ya no puede hacerte daño, Laura. No la dejaré. Durante los siguientes días, Laura continuó recuperándose. La infección estaba desapareciendo. Su fuerza estaba regresando y el color estaba volviendo a su rostro. La doctora Pérez estaba satisfecha con su progreso. Unos días más y deberías poder volver a casa, dijo la doctora con una sonrisa. ¿A casa?, repitió Laura suavemente, mirando a Alejandro. Realmente no tengo una casa a la que ir, ese apartamento. Volverás a casa conmigo, dijo Alejandro inmediatamente. Ambas a mi casa. Nuestra casa. Miró a Sofía. ¿Te gustaría vivir en la casa grande con el jardín? El rostro de Sofía se iluminó. ¿De verdad? ¿Podemos vivir allí? Por supuesto, dijo Alejandro. Ha estado demasiado vacía durante demasiado tiempo. Necesita una familia que la llene de vida y risas. Laura comenzó a llorar de nuevo. Lágrimas felices esta vez. Alejandro, ¿estás seguro? Todo esto está sucediendo muy rápido. Ya hemos perdido 10 años, dijo Alejandro suavemente. No quiero perder ni un día más. El último día de Laura en el hospital, Alejandro les trajo ropa nueva a ambas, ropa hermosa y cómoda que les quedaba bien y se sentía nueva, porque lo era. Sofía dio vueltas con su nuevo vestido, riendo de alegría.
Laura pasó sus manos sobre la tela suave de su nuevo atuendo, apenas creyendo que era suyo. Cuando salieron del hospital, el coche de Alejandro las estaba esperando. No las llevó a su casa, sino a otro lugar primero. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía desde el asiento trasero. Ya verás, dijo Alejandro con una sonrisa misteriosa. Se detuvo frente a un hermoso restaurante, de esos con manteles blancos y cubiertos elegantes. Laura parecía nerviosa. Alejandro, no creo que esté lo suficientemente vestida para un lugar como este. Te ves hermosa, dijo Alejandro. Y además, conozco al dueño. Entremos. Adentro, se sentaron en una mesa tranquila junto a la ventana. Sofía nunca había estado en un restaurante como este. Miraba todo con los ojos muy abiertos, las copas de cristal, las servilletas de tela, el menú con platos que ni siquiera podía pronunciar. Pide lo que quieras, le dijo Alejandro. Tuvieron una comida maravillosa. Sofía probó cosas que nunca antes había probado. Laura se rió más que en años. Y Alejandro simplemente las observó, con el corazón tan lleno que sentía que iba a estallar. Después del postre, Alejandro extendió la mano por la mesa y tomó la mano de Laura. Laura, dijo suavemente, hace 10 años, iba a preguntarte algo. Había comprado un anillo y todo. Solo estaba esperando el momento adecuado. Laura jadeó. Alejandro. Pero luego desapareciste, y pensé que había perdido mi oportunidad para siempre. Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. Guardé el anillo todos estos años. No. Me atreví a tirarlo. De alguna manera, siempre tuve esperanza. Abrió la caja. Dentro había un hermoso anillo de diamantes, simple pero elegante. Sofía jadeó. La mano de Laura voló a su boca. Laura, dijo Alejandro, con la voz llena de emoción. Sé que hemos pasado por mucho. Sé que tenemos mucho que reconstruir, pero te he amado durante 10 años y te amaré durante 10.000 más. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrieron por el rostro de Laura. Sí, susurró. Sí, Alejandro. Sí. Alejandro puso el anillo en su dedo. Encajó perfectamente, tal como estaba destinado hace tantos años. Luego se levantó y puso de pie a Laura y la besó mientras Sofía aplaudía, reía y lloraba al mismo tiempo. Las otras personas en el restaurante se dieron cuenta y también comenzaron a aplaudir. Fue un momento de pura alegría, puro amor, pura corrección. Esa noche, finalmente fueron a la mansión de Alejandro. Cuando Sofía cruzó las puertas esta vez, se sintió completamente diferente. La última vez, había sido una niña pobre vendiendo naranjas, asustada e insegura. Ahora, estaba regresando a casa. Laura estaba en el vestíbulo de entrada, mirando a su alrededor con asombro y un poco de miedo. ¿Esta realmente será nuestra casa? ¿Nuestra casa? Sí, confirmó Alejandro. Se giró hacia Sofía. ¿Quieres elegir tu habitación? La casa tiene 8 habitaciones. Puedes tener la que quieras. Los ojos de Sofía se volvieron enormes. ¿Mi propia habitación? ¿De verdad? De verdad, dijo Alejandro riendo. Vamos, te la mostraré. Caminaron juntos por la casa, y Sofía miró cada dormitorio. Finalmente, eligió uno en el segundo piso con grandes ventanas que daban al jardín. Tenía paredes de color amarillo pálido y mucho espacio para jugar. Dijo con certeza. Este es perfecto. Entonces es tuyo, dijo Alejandro. Mañana iremos de compras por muebles y decoraciones. Puedes elegirlo todo. Cama, escritorio, juguetes, libros, lo que quieras. Sofía lo abrazó fuerte. Gracias, papá. Era la primera vez que lo llamaba así sin dudar, y la palabra le dolió el corazón a Alejandro de emoción. Esa noche, pidieron pizza y se la comieron sentados en el suelo de la sala de estar, riendo y hablando. Alejandro le contó a Sofía historias de cuando era joven. Laura compartió recuerdos de cuando Sofía era un bebé.
Estaban comenzando a tejer sus historias separadas en una historia compartida. Más tarde, después de que Sofía se durmiera en su nueva habitación en un colchón temporal que Alejandro había instalado, Alejandro y Laura se sentaron juntos en el jardín bajo las estrellas. «Todavía no puedo creer que esto sea real», dijo Laura suavemente, apoyándose en el hombro de Alejandro. «Parece un sueño». «Si lo es, nunca quiero despertar», dijo Alejandro. Se giró para mirarla a la luz de la luna. «Laura, necesito preguntarte algo. ¿Me perdonarás?» «¿Perdonarte?» Laura parecía confundida. «¿Por qué?» «Por no encontrarte antes. Por no ver a través de la manipulación de mi madre. Por no estar allí cuando nació Sofía, cuando estabas luchando, cuando más me necesitabas». Laura tomó su rostro entre sus manos. «Alejandro, nada de eso fue culpa tuya. No lo sabías. Si alguien necesita perdón, soy yo. Debería haber encontrado una manera de decirte la verdad. Debería haber sido más valiente. Ambos fuimos víctimas de la crueldad de mi madre», dijo Alejandro. «Pero eso ha terminado. De ahora en adelante, tomamos nuestras propias decisiones. Construimos nuestra propia vida», dijo Laura. «Juntos», asintió Alejandro. Se sentaron en un silencio cómodo por un rato, simplemente estando cerca el uno del otro después de tantos años separados. «¿Cuándo crees que deberíamos casarnos?», preguntó Laura. «Mañana», sugirió Alejandro, haciéndola reír. «Necesito un poco más de tiempo que eso», dijo Laura. «Pero pronto. No quiero esperar demasiado. Ya hemos esperado suficiente». «El mes que viene, entonces», dijo Alejandro. «Una pequeña ceremonia, solo familia y amigos cercanos. Nada ostentoso, solo nosotros prometiendo amarnos para siempre». «Eso suena perfecto», dijo Laura. «Hay una cosa más que debemos discutir», dijo Alejandro, su tono volviéndose más serio. «Mi madre. Ella todavía quiere conocerte a ti y a Sofía». Laura se tensó. «Lo sé, y sé que eventualmente tendré que enfrentarla, pero Alejandro, todavía le tengo miedo». «Lo entiendo», dijo Alejandro. «Y no tienes que verla hasta que estés lista. Pero Laura, creo que Sofía debería saber quién es su abuela. No porque Catherine lo merezca, sino porque Sofía merece conocer a toda su familia, incluso las partes difíciles». Laura reflexionó sobre esto. «Tienes razón», finalmente dijo, «pero quiero estar allí cuando se conozcan. Y al primer signo de cualquier mezquindad o manipulación, nos vamos de inmediato». «Te lo prometo», juró Alejandro. «No dejaré que les haga daño a ninguna de las dos». 2 semanas después, Laura se sintió lista. Alejandro hizo arreglos para que su madre viniera a la mansión, no al revés. Este era su territorio, su hogar, y Catherine sería la invitada. La mañana de la reunión, Sofía estaba nerviosa. Llevaba uno de sus vestidos nuevos y seguía jugueteando con el dobladillo. «¿Qué pasa si no le gusto?», preguntó Sofía. «Entonces esa es su pérdida», dijo Laura con firmeza. «Sofía, eres maravillosa exactamente como eres. Si tu abuela no puede ver eso, es problema de ella, no tuyo». «Tu mamá tiene razón», añadió Alejandro. «Y recuerda, podemos terminar esta visita en cualquier momento. Si te sientes incómoda o asustada, solo di la palabra y ella se irá». Cuando sonó el timbre, todos se tensaron. Alejandro fue a abrir, dejando a Laura y Sofía esperando en la sala de estar. Catherine Adams entró, y por primera vez, Laura vio a la mujer que había destruido su vida 10 años antes. Catherine era alta y elegante, vestida con un traje caro, su cabello perfecto, sus joyas discretas pero obviamente costosas. Parecía en todos los sentidos la mujer rica y poderosa que era. Pero cuando los ojos de Catherine se posaron en Sofía, algo en su rostro cambió. Dejó de caminar y se quedó mirando fijamente. Sofía la miró, tratando de ser valiente, aunque su corazón latía con fuerza. «Tiene tus ojos, Alejandro», dijo Catherine suavemente. «Y la sonrisa de tu padre». No era lo que nadie esperaba que dijera.
Catherine dio un paso más hacia Sofía, y luego pareció recordarse a sí misma y se detuvo. «Hola, Sofía», dijo, y su voz era más suave de lo que Alejandro jamás la había escuchado. «Soy tu abuela». «Hola», dijo Sofía en voz baja. Catherine se giró hacia Laura, y las dos mujeres se enfrentaron por primera vez en 10 años. Laura instintivamente se acercó a Alejandro, quien la rodeó con un brazo protector. «Laura», dijo Catherine. Su voz era formal, controlada, pero había algo debajo. Quizás vergüenza o arrepentimiento. «Te debo una disculpa». La habitación se quedó en silencio. «Lo que te hice hace 10 años estuvo mal», continuó Catherine, y cada palabra parecía difícil de decir. «Te amenacé, te asusté, y te alejé del hombre que amabas. Lo hice, porque pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Pero estaba equivocada. Los escuché a ustedes tres, a ti, a Alejandro y a Sofía. Y por eso, lo siento mucho». Laura no supo qué decir. Había imaginado este momento muchas veces a lo largo de los años, pero siempre había imaginado a Catherine siendo cruel o despectiva, nunca disculpándose. «No espero que me perdones», continuó Catherine. «No estoy segura de merecer el perdón, pero quiero que sepas que si pudiera volver atrás y cambiar lo que hice, lo haría. Y quiero preguntar si tal vez, con el tiempo, me permitiría ser parte de la vida de Sofía, para tratar de ser la abuela que se merece». Alejandro observó a su madre con asombro y sospecha. ¿Era esto real, o era otra manipulación? Laura miró a Sofía, que observaba a su abuela con ojos curiosos. Luego Laura miró a Alejandro, quien le dio un pequeño asentimiento. La decisión era suya. «No puedo olvidar lo que hiciste», dijo Laura finalmente, con la voz firme. «Y todavía no estoy lista para perdonarte. Pero...» Hizo una pausa, pensando en Sofía, pensando en la familia, pensando en las segundas oportunidades. «Pero creo que la gente puede cambiar. Así que, si realmente quieres decir lo que dices, si realmente quieres ser parte de la vida de Sofía, podemos intentarlo. Poco a poco, con límites». Los ojos de Catherine se humedecieron de lágrimas. Lágrimas reales. «Gracias», susurró. «Eso es más de lo que merezco». Se giró hacia Sofía de nuevo. «Sofía, ¿estarías bien si me sentara y hablara contigo unos minutos? Me gustaría conocerte». Sofía miró a sus padres, ahora a ambos, no solo a uno. Laura asintió alentadoramente. Alejandro sonrió. «Está bien», dijo Sofía. Catherine se sentó con cuidado en el sofá, y Sofía se sentó en una silla frente a ella. Alejandro y Laura permanecieron cerca, observando atentamente, listos para intervenir si era necesario. «Cuéntame sobre ti», le dijo Catherine a Sofía. «¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela?». Y lentamente, con cuidado, Sofía comenzó a hablar. Le contó a su abuela sobre sus amigos, sobre cómo le gustaba dibujar, sobre sus libros favoritos. Catherine escuchó, realmente escuchó, hizo preguntas y parecía genuinamente interesada. A medida que la conversación continuaba, Laura sintió que parte de su miedo comenzaba a disminuir. Quizás Catherine realmente estaba tratando de cambiar. Quizás la gente podía aprender de sus errores. La visita duró aproximadamente 1 hora. Cuando llegó el momento de que Catherine se fuera, se puso de pie y los miró a los tres. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo. «Sé que tengo un largo camino por recorrer para ganarme su confianza, pero quiero intentarlo». Después de que se fue, Alejandro dejó escapar un largo suspiro. «Bueno, eso fue inesperado. ¿Crees que lo decía en serio?». «Creo que tiene miedo de perderme por completo», dijo Alejandro honestamente. «Pero tal vez ese miedo la haga ser mejor. El tiempo lo dirá». Sofía se acercó y abrazó a sus dos padres. «Creo que está triste», dijo con la perspicacia de un niño. «Creo que se ha sentido sola durante mucho tiempo, como nosotros». Alejandro miró a su sabia hija y sonrió. «Puede que tengas razón en eso». Pasaron las semanas y la vida en la mansión comenzó a sentirse normal.
Sofía comenzó en una nueva escuela, una buena escuela, donde los profesores eran amables y los otros niños eran amigables. Hizo amigos rápidamente y le encantaba tener su propia habitación llena de libros, juguetes y materiales de arte. La salud de Laura siguió mejorando. Con buena comida, descanso y sin estrés, se hacía más fuerte cada día. Comenzó a parecerse de nuevo a la joven de la fotografía, feliz y llena de vida. Alejandro nunca había sido más feliz. Se despertaba cada mañana con el sonido de la risa de su hija. Llegaba a casa del trabajo con la sonrisa de Laura. La mansión que una vez se sintió fría y vacía, ahora se sentía cálida y viva. Catherine cumplió su palabra. La visitaba una vez a la semana, siempre respetuosa, siempre cuidadosa de no cruzar límites. Traía regalos alegres, pero nunca intentó comprar su afecto. Fue educada con Laura y realmente parecía estar tratando de enmendar el daño. Lentamente, muy lentamente, las heridas comenzaron a sanar. Una noche, exactamente un mes después de que Alejandro les propusiera matrimonio, celebraron una pequeña ceremonia de boda en el jardín de la mansión. Sofía fue la florista, con un hermoso vestido blanco y llevando una canasta de pétalos de rosa. Asistieron algunos amigos cercanos, e incluso Catherine estaba allí, sentada tranquilamente atrás, llorando suavemente durante toda la ceremonia. Cuando Alejandro y Laura intercambiaron sus votos, prometiéndose amarse a través de todo, no había ni un solo ojo seco en el jardín. «Te he amado durante 10 años», dijo Alejandro, tomando las manos de Laura. «Y te amaré por el resto de mi vida». «Tú eres mi hogar», respondió Laura. «Tú y Sofía. Siempre lo fueron». Se besaron, y Sofía vitoreó y todos aplaudieron. Fue una boda pequeña, pero fue perfecta. Esa noche, después de que todos los invitados habían ido y Sofía estaba durmiendo arriba, Alejandro y Laura se quedaron en el jardín donde se habían casado solo unas horas antes. «¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día que nos conocimos?», preguntó Laura. Alejandro pensó. «Creo que dije que tenías la sonrisa más hermosa que jamás había visto». «Dijiste que la vida estaba llena de sorpresas», corrigió Laura riendo. «Y tenías razón. Nunca podría haber imaginado todo esto cuando era una chica asustada huyendo hace 10 años. Y nunca imaginé», dijo Alejandro, «que una niña vendiendo naranjas entraría en mi vida y me devolvería todo lo que pensé que había perdido para siempre». Se quedaron allí a la luz de la luna abrazados, pensando en el largo viaje que los había traído a este momento. El dolor, la separación, los años perdidos, todo eso los había llevado hasta aquí. «¿Crees que seremos felices?», preguntó Laura suavemente. «Ya lo somos», respondió Alejandro. «Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a Sofía. Tenemos una segunda oportunidad que la mayoría de la gente nunca tiene. Sí, Laura. Vamos a ser muy felices». Y lo fueron. Sofía creció en la mansión rodeada de amor y risas. Nunca olvidó los tiempos difíciles, el pequeño apartamento, los días de vender naranjas, la sensación de estar sin padre. Pero esos recuerdos la hicieron amable y compasiva. Nunca dio por sentada sus bendiciones. El amor de Alejandro y Laura solo se hizo más fuerte con el tiempo. Habían superado la peor tormenta imaginable y lo habían hecho juntos. Nada podía sacudirlos ahora. Incluso Catherine cambió. Nunca sería cálida ni demostrativa, pero aprendió a ser más amable, más gentil. Aprendió que el control no era amor y que, a veces, dejar ir era el mejor regalo que se podía dar. Años después, cuando Sofía era mayor, a veces les contaba a sus propios hijos la historia de cómo sus padres se reencontraron. «Vuestra abuela estaba vendiendo naranjas», decía, y llamó a la puerta de un extraño. Pero ese extraño no era un extraño en absoluto. Él era su padre, el hombre que había estado buscando a su madre durante 10 años. Y cuando hizo una simple pregunta, «¿Por qué la foto de mi mamá está en tu mansión?», todo cambió. «Suena como un cuento de hadas», decían sus hijos. «Lo parece», Sofía estaría de acuerdo. «Pero es mejor que un cuento de hadas porque es verdad. Y nos enseña que el amor nunca se rinde. No importa cuánto tiempo pase,
No importa qué obstáculos se interpongan en el camino, el amor verdadero encuentra el camino de regreso a casa. Y en la mansión que una vez estuvo fría y vacía, la familia vivió feliz. No de la manera en que terminan los cuentos de hadas, donde todo es perfecto, sino de la manera real, donde todavía había desafíos y días difíciles, pero siempre había amor para llevarlos a cabo. La fotografía de la joven Laura, que lo había iniciado todo, todavía estaba sobre la mesa junto a la escalera. Pero ahora, junto a ella, había otra foto, una nueva que mostraba a Alejandro, Laura y Sofía juntos, sonriendo, una familia completa por fin. Y cada vez que alguno de ellos miraba esas fotografías, recordaba la verdad que los había salvado a todos. Cuando el amor es real, nunca termina realmente. Espera, persiste. Y cuando llega el momento adecuado, encuentra el camino de regreso a casa.